Muy buenas noches a todos, amigos de Buscando a Jesucristo. Estamos como cada viernes en nuestra reunión donde estamos aprendiendo a hacer iglesia junto con los expertos, los primeros cristianos, la iglesia primitiva. Y nosotros estamos estudiando el libro de los Hechos, aunque no todas las sesiones están en nuestra lista de reproducción del canal de YouTube, pues ahí encontrarán la mayoría y creo que siempre vale la pena darle una miradita. Buenas noches, Clarita. Buenas noches, Pau. Lucero se está conectando. Ya Lucero lo logró. Buenas noches, Lucero. Antes de comenzar, yo le voy a hacer la pregunta boba de la noche. En este momento, para ustedes, ¿cuál es el mensaje más importante o en qué, en su cotidianidad cuando ustedes están predicando el evangelio, cuál es el mensaje al que ustedes les dan más, al que ustedes le dan más énfasis? Aquí como estamos creyentes, este es un estudio donde creo que todos somos creyentes y no solamente es que somos creyentes, sino la mayoría de nosotros o ha servido a la iglesia o está sirviendo, está haciendo algo. Aquí creo que no hay ninguno que sea ajeno al servicio a la iglesia. Por eso les pregunto, hola Eli, Elizabeth, creo que no tiene audio, sí tiene audio, sí tiene audio. Vamos a silenciar a Elizabeth, ya la silencié. Entonces, para ustedes, ¿cuál es el mensaje, Pau? Bueno, yo creo que siempre que estoy hablando de Jesús o de la palabra en el contexto que yo esté, si le estoy enseñando a una persona o si estoy predicando, siempre llevar a que la persona pueda sentir el, el perdón de pecados que nos vino a dar. Es como llevarlo a que sienta, a que pueda saber a lo que vino a hacer, a lo que vino a hacer Jesús acá, a este mundo. Entonces siempre lo enfatizo a la salvación, pero lo relaciono con el perdón de pecados. Ok, gracias, Pau. Hola, Eli. Hola, Isa. La pregunta boba de la noche es, ¿cuál es el enfoque que ustedes le dan a la predicación? Cuando ustedes comparten el Evangelio, ¿cuál es el mensaje que ustedes están llevando? Pau dice el perdón de los pecados. ¿Qué dice Isa? Pues dar testimonio de Jesús, que es como organizarnos de que hay un Dios creador, un Dios absoluto, y nosotros en algún momento nos desconectamos de esa relación con Dios, con ese Dios absoluto. Y esa desconexión generó pues una pérdida, generó un pecado. Y hay una esperanza que vino después, que es Jesús, que restauró esa comunicación que Dios había establecido desde un inicio. Entonces, que pues precisamente todos tenemos esa posibilidad de que podemos restaurar esa comunicación que un montón de años antes se perdió, y que todas las personas que pues están naciendo en este momento, pues obviamente están incomunicados, están en esa misma condición en la que pues estuvimos nosotros antes, ¿no? Lo direcciono por ese lado. Y pues... Okay. Adri, no, yo total. creo, perdón. ¿Qué pasó ahí? Lucero me asustó, yo pensé que iba a doler esto. No, pues uniéndome a todo lo que estamos hablando en este momento, hoy lo hablamos de una manera muy rápida contigo, Adri, que el mensaje que nosotros debemos llevar, pues el mejor ejemplo lo dio Jesús, nos lo dio de una manera tan sencilla, tan fácil de llegar y de llevar a las personas, que es eso, llevarlo de la forma más fácil, más sensible y más sencilla para que llegue como debe llegar, ¿no?
Vale, Lucero, pero tú, en tu día a día, en tu práctica, ¿cuál es el mensaje que tú lanzas? Ya tenemos, o sea, Isabel, casi que en la desconexión con Dios, Sí, que necesitamos volver a esa conexión con Dios. Sí, Eli, perdón, Isa, eso era lo que, en pocas palabras. Pau, el perdón de pecados. ¿Tú cuál es el mensaje que llevas? eh, que Él no nos condenó, que Él no nos juzga, que Que Él Él nos no nos recibe y condenó, que nos Él no. acepta tal como somos. Ok, vale, gracias, Lucero. ¿Qué dice Elizabeth? Y ahorita me conecto face to face. No, yo diría que yo siempre doy a dar como hablo de ese Dios todopoderoso, ese Dios que para el cual no hay nada imposible. Entonces, todo lo imposible en nuestras fuerzas en ese momento o en este momento, para Él no. Entonces, si vamos y lo buscamos a Él, podemos lograr según lo que sea su voluntad, el propósito de nuestras vidas. Entonces, yo diría que un Dios todopoderoso. Ok, vale, presentar a Dios como un Dios todopoderoso y clarita. Pues yo también estoy con Emma Paola, el perdón de pecados, hablar de Jesús y de estar preparados para su regreso, pero principalmente el perdón de pecados. Ok, vale, listo. Vamos a ver cómo estaban haciendo el trabajo nuestros antecesores. A los que nos están acompañando por Facebook, buenas noches. Si ustedes quieren comentar algo, voy a tratar en serio. Les prometo que voy a hacer todo lo posible por estar muy pendiente del chat. Compartan sus comentarios, opiniones y vamos a leer entonces Hechos capítulo 13, versículos 13 al 43. Vamos a estrenar a Lucerito, la nuevona del grupo. Vamos, Lucero, aquí todo el mundo se estrena. A todos nos ha tocado. Lucerito, es más divertido con el micrófono abierto. Tienes toda la razón. Bueno, ¿lo leo todo o...? Sí, del 13 al 43. Listo. Dice, Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? ¿No soy yo él? Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijo del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios,
a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a lo que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, os menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quien hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ok, gracias, Lucero. Pau, ¿tú quieres hacer una oración para comenzar la reunión, porfa? Sí. Bueno, Señor, hoy te damos gracias, Padre, porque nos permites tener esta voluntad y esta vida para reunirnos aquí desde los distintos lugares en los cuales nosotros estamos ahora mismo, pero sabiendo que tú estás aquí. Convéncenos por medio del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Nosotros queremos aprender, conocer tu palabra, Señor. Queremos que hables a nuestros corazones. No queremos ser solamente oidores, sino hacedores. Quita toda confusión en nuestras vidas de tu palabra, Señor. Te pedimos que te reveles en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Pau. Ok, este texto es muy largo. De hecho, deberíamos llegar hasta el versículo 52, pero vamos a tratar de separarlo en algunos puntos importantes. Si nosotros dividiéramos esto en bloques, ¿cuál creen para ustedes? ¿Cuál sería el primer bloque de análisis? Angélica. Bueno, Angélica, yo creo que tú estás pidiendo la palabra, no sé si te veo así como... Hola Adriana, buenas tardes. Es que no, ¿en dónde están? ¿En Hechos 12? No, loca, Hechos 13, 13 al 43. ¿13 qué? Hechos capítulo 13, versículos 13 al 43. Listo, gracias. De nada. Entonces, para ustedes, ¿cuál sería el primer bloque de análisis? Donde hay una idea que podríamos decir bastante cerrada. Yo no sé, Adri, si estoy mal, pero yo creería que el primer bloque lo podríamos hacer desde el versículo 13 hasta donde empieza a hablar Pablo. Ok, hasta el 16. Hasta el dirías tú. 16, creería yo. Listo.
Gracias, Lucerito. Yo no sé si alguien tiene una opinión diferente o estamos todos de acuerdo. ¿Qué dice Isa? Yo me iría del 13 al 15, como para unirlo o poner en contexto de lo que vimos anteriormente. O sea, hacia dónde llegó y después sí, qué fue lo que sucedió con Pablo cuando empezó a hablar. Sí. Ok, entonces, vale, hasta el 15, hasta el 16. En todo caso, ¿cuál sería la idea más importante que podríamos, o las ideas más importantes que podríamos extraer de este bloque para ustedes? Bueno, aquí lo que vemos que hay un grupo que está acompañando a Pablo, bueno, hacer una labor acerca de ir y dar a conocer, ¿cómo podría decir? El nuevo evangelio, las ideas de Jesús, o sea, lo que ellos, el testimonio de Jesús. Vemos también algo más importante, que hay uno del grupo que se separa. Entonces, bueno, ahí veo como esas dos ideas. Ok, bien importante, gracias, Pau. No podemos olvidar que el Espíritu Santo dio instrucción de que le separaran a Pablo y a Bernabé. Y Pablo y Bernabé tenían una tarea especial y la semana pasada vimos como de una manera, o sea, genial. Pablo le dice a un mago, apártate, hijo del diablo, y le dice de todo por ganar un alma, por ganar el alma de un hombre del procónsul Saulo, ¿no? Perdón, del procónsul Sergio Paulo. Entonces, habiendo hecho eso, ellos siguen su camino, continúan su camino, se queda ciego el mago y ellos siguen su camino tal como el Espíritu Santo les ha mandado. Y uno del grupo se aparta. ¿Qué otra cosa en este bloque les parece a ustedes que sea importante comentar? Yo creería que, como dijo Pau, ellos se reúnen en la sinagoga, que era el lugar habitual donde ellos se reunían, valga la redundancia, en el día de reposo para leer las escrituras, ¿no? Y en ese momento, pues, ahí dice en el 15 que, que uno de ellos se levanta, no alcanzo a ver quién es el que levanta y dice, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y ahí es cuando Pablo pues se levanta, él es el que se levanta y aprovecha el momento. Ok, ok, Lucero y a todos los que están aquí acompañándonos en la sala, en las redes, ¿qué importancia puede tener este hecho de que ellos vayan a la sinagoga el día de reposo y estén allí sentaditos juiciosos? Pues es la ocasión perfecta. Es la Ok, ocasión perfecta porque es el día donde todos se reúnen, por ley, ¿no? ¿no? Vale, gracias, Lucero. Es la ocasión perfecta que dice Emma Paola González Oviedo. Bueno, es la ocasión perfecta para convencer a esta gente o para que los echen de allá pedradas y los saquen volando de ahí, porque imagínense, o sea, cuando dicen por ahí que cuando uno se mete a hablar de religión y cuando tú empiezas a hablar algo contrario a lo que la persona ya ha entendido, dicen que es más fácil desaprender que aprender, algo así, entonces eso choca mucho. Entonces, veo ahí que esta es una ocasión súper importante, ahí se la están jugando ellos tremendamente. Ok, se la están jugando, porque sí, o reciben el mensaje o los cogen a pedradas. Buen punto, gracias, Pau. ¿Qué dice Isa? Pues en Antioquía fue en el primer lugar donde se conformó la iglesia cristiana, creo que habíamos leído anteriormente, creo que fue allí en Antioquía. Donde los Ellos, llamaron cristianos por por primera vez. primera vez, sí. Sí, gracias, Adri. Sí, creo que eso pues lo considero como un antecedente importante. Van a la iglesia, a la sinagoga,
Y me llama la atención en el versículo 15, que dice que después de leer la ley y los escritos de los profetas. Entonces, me parece muy bonito porque como que ellos llegaron hasta ahí, pero ahora va a llegar quien les va a hablar acerca de la gracia y la verdad, como, como lo decía el Evangelio de Juan, ¿no? O sea, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesús. O sea, no sé, siento que hay como relación de este versículo con que ellos hablaron hasta donde sabían, la ley y los escritos de los profetas, pero, y eran los dirigentes de la sinagoga, las personas como más conocedoras, y ya les dan como esa entrada. O sea, no sé si ellos habían escuchado de todo lo que venía haciendo Pablo y si se habrán enterado de lo que, de lo que sucedió con este gobernador, con el brujo, pero algo tenían que haber sabido para que les hubieran permitido, o les hubieran permitido, ni siquiera es permitido porque ellos no le dijeron, oye, nos deja darles un mensaje, sino son ellos los que les piden que si tienen algún mensaje que pueda ayudarles a ellos, los que están congregados, que por favor sigan. Entonces es una oportunidad muy bonita para que entre la gracia y la verdad a ser dada a conocer por Pablo y por Bernabé, aunque creo que lo fue Pablo, ¿no? Sí, Pero es gracias, Isa. Bien importante esa separación que marca Lucas. Leyeron la ley y los profetas y ahora vamos a ver que esa palabra de exhortación de Pablo, ¿cuál sería? Gracias, Isa. ¿Qué dice Clarita? No, primero vamos a ver esa palabra de exhortación, ¿cuál sería? Porque me llama mucho la atención. Son los principales de la sinagoga. Y en los evangelios siempre veíamos que eran estos los que siempre trataban de ponerle trampas a Jesús, los principales de la sinagoga. Pero ahorita los ven en una actitud más pasiva, ya leyeron los profetas, ya leyeron la ley y se dirigen a ellos como hermanos, o sea, los están tratando gentilmente. Hermanos, si tienen algo más, alguna instrucción más que decirnos, si nos quieren advertir de algo, si nos quieren enseñar algo más, pues hablen ahora, o sea, hablen a una palabra de exhortación para el pueblo. Y no sé qué significa exhortación a ciencia cierta, pero me imagino si tienen alguna instrucción para nosotros, si tienen alguna corrección, algo que quieran añadir, o sea, y eso está padre, porque para ellos la ley y los profetas lo es todo. Ya que les den chance de que les diga algo más que quieran añadir, me parece que por lo menos hasta el versículo 15 está ese ambiente pasivo entre el pueblo, los principales de la sinagoga y entre Pablo y Bernabé. Ok, vale, gracias, Clarita. Sí, yo no sé si ellos sabían que habían hecho Pablo y Bernabé antes lo del brujo y dijeron, uy, hijo de madre, este man me va a dejar ciego, dele la palabra. Pero lo que sí es cierto es esto. Yo, de hecho, me quedo pensando si esto será una costumbre entre los judíos, porque recordemos que a Jesús se le da el rollo en la sinagoga y el leer profeta Isaías, y pues empieza a echar su cuento, a decir, saben que se ha cumplido esta palabra hoy entre ustedes. Pero para mí aquí hay algo bien importante. Ellos seguían siendo judíos. Ellos seguían guardando las costumbres judías. Para la iglesia primitiva, para esta primera iglesia, ellos no son nada distinto a judíos, pero judíos que ya han conocido algo que los otros no han conocido. Yo no sé si a ustedes les llama la atención un hecho, o sea, ellos van de Perge, luego Antioquía de Pisidia, entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron tranquilos, sin show, sin yo soy el profeta, yo soy el apóstol, yo soy el elegido por Dios. Yo no sé si en este momento del mundo en que hay tanto ruido, en que hay
tanto cristiano haciendo ruido innecesario. Pero a mí esta parte me llama poderosamente la atención y me encanta. La sencillez con la que ellos simplemente llegan y se sientan, y no es que venga acá, yo les voy a enseñar. Esta humildad a mí me confronta. En un mundo como el de hoy, donde todo el mundo quiere llegar a enseñar. Venga que yo les voy a enseñar la verdad. Oh, gracias. Gracias, Pablo y Bernabé. Gracias, muchachos, por el ejemplo. Se sientan y cuando les dan la oportunidad, pues sí, ellos, gracias, sí, yo les quiero compartir un mensaje, pero ellos toman la palabra después de que los invitan a tomar la palabra. Lo que marcaba creo que fue Isa, que no es que ellos llegan a decir, quisiéramos compartir una enseñanza. Hola Eli, otra vez. Quisiéramos decir algo, lo que pasa es que yo quiero decirles a ustedes la verdad. Vamos a conocer la verdad. Ellos no llegan a causar una ruptura. Y entonces aquí vamos a ver otro punto. ¿A quién va dirigido el mensaje de Pablo? ¿Será esto importante? ¿A quién va dirigido el mensaje de Pablito? Pues, Adri, ahí dice Pablo, dice, varones israelitas y los que teméis a Dios. ¿Qué significará eso? ¿Qué implicaciones tendrá eso para el entendimiento de este texto? Yo no sé, yo creo que aquí él está como dividiendo, va dirigido a los varones israelitas y no quiere decir que esos varones israelitas están creyendo en Dios, sino él está hablando también a otro grupo, varones israelitas y los que teméis a Dios. Ok, es una posibilidad. Gracias, Lucero. Vamos a ver si todos estamos de acuerdo. ¿Habrá otra opción que dice Isa? Mira que en Palabra de Dios para Todos, el versículo 16 lo dice, Pablo se puso de pie y tomó la palabra. Israelitas, y también ustedes los que no son judíos y adoran al Dios verdadero, escúchenme. También hace la división de dos grupos, pero como que a unos que son creyentes y a otros que no lo son, y adoran al Dios verdadero. Pensaría que sí, y adoran al Dios verdadero. No sé si estará dirigido a los mismos israelitas. No, porque también adoraban, los dos adoraban al Dios verdadero. ¿Son creyentes o no son creyentes? Son creyentes, pero más no son judíos. Ok. ¿Ustedes dimensionan la locura de esto? O sea, hay gente que está en la sinagoga que no son judíos, pero están adorando al Dios verdadero. O sea, ahí debe haber romanos, debe haber griegos, debe haber gente de cualquier nación que de alguna manera ha conocido a ese Dios de los israelitas y ha dicho, oh, este es el Dios verdadero. Y están allí en la sinagoga. Cosa más linda. Porque después, más adelante, voy a hablar de los prosélitos, o sea, que son estos. Son estos que han creído en ese Dios. Entonces, dicho esto, habiendo hecho la separación, miremos un momento el discurso. Fijemos ahora la mirada en el discurso y veamos, si fuera posible, cuáles son los elementos de este discurso. ¿Cuál es el primer elemento que usa Pablo en el discurso? ¿Quién quiere opinar aquí? ¿Cuáles serán esos primeros elementos o ese primer elemento que usa Pablo para hablarle a la iglesia, en la sinagoga, perdón? Gracias por el error, gracias Señor por el error. Pero es que aquí Pablo no le está hablando a la iglesia. Aquí Pablo le está hablando a personas que aman a Dios
pero no conocen al verdadero. Eli. Bueno, pues acá Pablo empieza su discurso nombrando a Dios, ¿no? Él no empezó a hablar de Jesús, le está hablando es al pueblo de Israel, a los que creían en Jehová, digámoslo así, en el Dios Todopoderoso, pero más no en Jesús, como lo dijo Isa. Entonces, él empieza es como a hacer un resumen de lo poderoso que fue Dios con el pueblo de Israel desde cuando lo escogió, cuando lo sacó del pueblo de Egipto y todas las maravillas y proezas y todo lo que pasaron junto con él, ¿no? Bajo su protección, bajo su soberanía, no sé. Entonces, él pues me llama la atención es que él empezó fue como que a recordarles qué fue lo que hizo Dios en su vida, más no habla de Jesús. Sí, yo me uno a lo que dice Elizabeth. Aquí Pablo habla en un contexto de la historia de Israel. Les empieza contando un poquito de la historia de Israel como para que entren todos en contexto, lo que conocen y lo que no conocen de la ley, de la historia. Ok, gracias, Lucero. Yo tengo una frase para eso. Y ¿saben qué? Es algo en lo que yo creo que nosotros nos pifiamos, pero de una manera absurda. Elementos en común. Es que en serio tengo así como el pecho que me va a explotar porque yo digo, ¿por qué rayos nosotros entramos ¡pum! De una vez a juzgarle a usted lo que hace diferente a mí? Yo lo que estoy viendo aquí es que Pablo busca los elementos en común. ¿Qué creemos nosotros en común? Ese Dios, esas características, esos atributos de Dios que nosotros coincidimos. Entonces, wow, Pablo, gracias por la lección, gracias Eli y Lucerito por marcar eso. Nos vamos a lo que todos conocemos, en lo que todos estamos de acuerdo. Este es el Dios en el que nosotros creemos, este Dios poderoso que sacó su pueblo de Israel, al pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte, que hizo estas proezas. Entonces no vamos a hablar de un Dios diferente. Este es el Dios del que vamos a hablar. Y esto me parece, por lo menos para mí, de verdad es confrontante. No sé para ustedes, no sé si ustedes han hecho la barbaridad de llegar y de una vez entrar atacando las creencias del otro. Elizabeth bajó la cabeza, boca, no me mire. Cierto que uno lo hace. Entonces, me parece importantísimo este mensaje de Pablo. Entra hablando de los elementos en común, de lo que todos creen. No entra hablando de una vez de Jesús, vamos al grano, porque esto es lo que lo va a salvar a usted. Ok, después de hablarles de los elementos en común, ¿qué dice Eli? Adri, y es que viendo en estos primeros versículos, nosotros realmente, me meto ahí yo hablo personalmente, cometemos ese error. Y generalmente nosotros siempre predicamos es al Dios de la congregación en la cual yo me estoy congregando, ¿vale? La redundancia. O sea, mi congregación es la que tiene la razón, el resto no. Y eso no es así. Es un mismo Dios para todos. El Dios de la Biblia es el mismo Dios. Ay, no puedo hablar. Tranquilo. Eso que está diciendo Elizabeth me parece tan importante. O sea, de verdad, nosotros terminamos predicando al Dios de mi congregación y no al Dios de la Biblia. Y entonces empezamos con los elementos que confrontan, que dividen, que separan, porque yo sí conozco la verdad y usted no. Entonces, qué duro qué duro eso que estamos viendo. Lucerito, ¿tú querías comentar algo?
Es que me llama la atención, Adri, aquí estoy leyendo el versículo 18 que tú estás hablando de unos elementos en común para que ellos entiendan que es el mismo Dios del que él les va a hablar, ¿no? Y entonces les empieza a decir en el 18, y por un tiempo de 40 años los soportó. Esa palabra soportó, yo digo, ay, los aguantó, se los caló, no sé, tuvo toda la misericordia con ellos a pesar de cómo estaban ellos, pues esa palabra los soportó en el desierto. Y dice, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia un territorio. Y le sigue hablando de cada elemento por lo que pasó el pueblo de Israel, ¿no? Y aparte de eso le dice, y pidieron rey y les dio rey. Y habla de todos los reyes, como para que vayan entrando. ¿Quién es ese Dios? Ok, no, sí, Isabel nos compartió aquí, como dice, les tuvo paciencia. Y sí, esos elementos en común, para que sepamos, estamos hablando del mismo Dios. Estamos hablando de nada diferente, es el mismo Dios. Y está usando los elementos históricos para aterrizarnos y entender. Es el mismo. ¿Qué dice Isa? Es bonito porque les está haciendo como un resumen del Antiguo Testamento, de la ley, que pese a que ya lo habían leído los que estaban ahí, él vuelve y toma todo el contexto, ¿sí? Y me parece bonito porque a quien fuera por primera vez, pues con todo el orden que estaba llevando, iba a poder entender, ¿sí? Y, o sea, está haciendo un resumen de que los sacó de Egipto, que les tuvo paciencia, que el pueblo le pidió un rey, entonces se los dio, que, o sea, les hace si uno se pone a mirar acá, entonces uno dice, acá está la historia de Moisés, lo que dice Jueces, lo que pasó en Samuel, o sea, empezó a pasear por todo lo de los profetas, las escrituras, empezó a hacer un resumen, pues muy, o sea, porque acá me confronta porque yo me enredo mucho en extenderme y tal vez eso a veces impide que uno sea como concreto, venga, alguna idea corta que sea entendible, más sencillo. Y acá lo estaba haciendo, mira semejante resumen que está haciendo, me llama la atención mucho eso. Gracias, Isa. Sí, cosas sencillas. ¿Qué es lo importante? Lo importante es esto y esto. Y entonces, ya habiendo hablado de los elementos en común, en aquella creencia que todos compartían, ¿de qué comienza a hablar Pablo? ¿Cuál sería el siguiente bloque? De Jesús. De Jesús, pero ¿de qué versículo a qué versículo, Clarita? Porque ¿cómo empieza a hablar de Jesús? Terminando el resumen. Es que ustedes tienen que creer en Jesús, ¿o yo? No. Terminando el resumen, termina con el rey David y dice, conforme a la promesa de que de su descendencia iba a levantar un Salvador, y pues entonces dice, levantó a Jesús por Salvador de Israel. Desde el 23, pues yo creo que hasta que se acaban. No, 25. Ok, No sé desde si, el 23. ¿Hasta dónde dice Isa? o sea, no sé si retomar el 21, porque es que fíjense que dice que entonces el pueblo pidió un rey. Entonces me parece importante resaltar que, porque aparece Jesús, el pueblo pidió un rey y que Dios les dio a Saúl, describe quién era Saúl. Entonces como que empieza de alguna manera a dar como señas de quién va a ser ese rey. Pero me parece importante que él escriba que el pueblo fue el que pidió ese rey, como que es un preámbulo para la aparición de Jesús. Ok, vale. Nada de esto de la división de los bloques nos va a cambiar el objetivo, pero yo sí estoy de acuerdo con Clarita, él entra a Jesús, toca a Jesús, partiendo del elemento en común. No es que llega así y lo saca de cualquier lado.
sino partiendo del elemento de conocido en común, habla de Jesús. Eli, cuéntanos. Yo creo que iría hasta el versículo 31. ¿Sí? Desde el 23 iría ese bloque. ¿Por qué, Eli? Porque en este bloque él ya deja de hablar de Dios y empieza a hablar de Jesús. Pero me llama también la atención que habla por encimita de Jesús. O sea, dice, por ejemplo, en el 23, de la descendencia de este, o sea, de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Y empiezas a hablar de Juan el Bautista, que viene a abrir el camino, y luego lo vuelve a nombrar como en un versículo más adelante, en el versículo 27, que no creyeron en él y pues que bueno, murió. Pero me llama la atención que lo nombró desde el comienzo hasta el final, pero no especificó detalle por detalle. O sea, narró como narró de Dios y el pueblo de Israel, narró a sí mismo de Jesús. Me llama la atención eso. Y por eso diría que va hasta el 31, porque ya en el 32 ya empiezan a dar que somos testigos, o que ellos son testigos de ese Jesús. Ok, vale, Eli, gracias. Gracias. Y Clarita, ¿qué dice? Es que yo creo que hasta el 39 todavía sigue hablando de Jesús. No sé. Es que ya va a estar hablando todo de Jesús, pero la cuestión es, o lo que a mí me gustaría que viéramos es, ¿qué habla de Jesús? Porque miremos algo, miremos, listo, ya hablamos versículo 23, de la descendencia de David, que es el que tiene en común, lo enlaza, conforme a la promesa de Dios, levantó ¿a quién? A Juan. A Jesús. A Jesús por Salvador. Ya, Angeliquilla, espérate. Lee el 23 en la traducción que tú tienes. Pero con el micrófono abierto, loca. Ok. Ah. No, pero léelo, no sea así, Angélica. Bueno, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ok, Angélica, levantó a Jesús como qué. Como el Salvador. Ok. Yo aquí me confronto porque, perdón, ustedes, ¿cuántas veces han hablado de Jesús como Salvador? Vamos a ver, porque qué tan importante, el primer atributo que Pablo destaca de Jesús es Salvador de Israel. Vamos a seguir viendo, porque más o menos hasta el versículo, a ver si no estoy mal, el 29, no sé, por ahí. Pero mira, Adri, cambia el foco. ¿Qué dice Lucero? pero mira, Adri, es que en el 23 dice, de la descendencia de este y conforme a la promesa. Por eso es que Pablo lo une como Salvador, para que ellos vayan a la promesa, a lo que ellos sabían del conocimiento de las Escrituras. Él no lo puede nombrar como otra cosa porque ellos no lo estaban esperando como otra cosa, sino como el Salvador. Ok, listo. Vamos a mirar un momento esa idea de Salvador. Luego dice, antes de su venida, predicó Juan el bautismo, arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Pero cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién piensan ustedes que soy? Yo no soy él. Pero dice, viene uno del que no soy digno de desatar las sandalias. Chévere, gracias Juan, te queremos. Versículo 26. Porque ya Juan el Bautista es la ruptura. Juan el Bautista implica el cambio, la ruptura de ese silencio de 400 años de Dios. Entonces ya entramos en materia. Muy bien, muchachos, entrados en materia, ¿qué dice el versículo 26?
Aquí es como si empezara otro discurso, ¿no? Vamos a ver si empieza otro discurso, puede ser. Pero es que aquí vuelve a llamar la atención de ellos. Dice, todo esto era historia, pero ahora es para ustedes. Y les vuelve a decir, los hijos de Abraham, o sea, los israelitas, y todos los que están aquí que temen a Dios. Esta palabra de salvación es enviada para ustedes. Como que les hace eso de que presten atención porque es para ustedes. Mira, y es que cuando él empieza el versículo en el versículo 16, perdone, dice varones israelitas, y en este ya se refiere como varones hermanos, en el 26. Yo no sé si pues es lo mismo o no, pero Ellos bueno. eran hermanos de Pablo, Pablo también era israelita, pero importante que ahí habían no israelitas también, Claro, judíos y no judíos. claro. Ok, pero entonces, ¿qué palabra era para todos? La palabra salvación. Exacto, la de salvación. Ok, otra vez estamos con el tema de la salvación. Otra vez. La salvación para todos. Y entonces, ¿qué dicen los versículos 27 al 29? Porque, ¿Sí, buenas? Ajá, gracias, Angie. porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Ok, gracias, Angélica. ¿De qué está hablando allí Pablo? Del cumplimiento de las profecías, del cumplimiento de la promesa. Todo lo que ellos leen, como ese día que era un sábado y estaban leyendo la ley y los profetas, él dice, aunque muchos no conocían esto que nosotros leemos, de todas maneras, al condenarle, cumplieron todo lo que estaba escrito. Entonces habla de la muerte de Jesús, pero por cumplimiento de los profetas. Pablo, Okay. Pablo aquí les está hablando de Jesús, o sea, él está hablando de la palabra enviada de ese Salvador, pero también aquí les está diciendo, sin decir Jesús, les está hablando que ese Salvador es Jesús, ¿sí? O sea, porque está hablando de todo lo que pasó Jesús, porque está diciendo que está hablando de Pilato, que le pidió al pueblo que los matase, está hablando de que todas las cosas que estaban escritas en las escrituras, que estaban en las escrituras, perdón, se cumplieron en él. Ese él es Jesús. Claro, sí, Lucerito. Exacto. Ese él es Jesús. Exacto. Y les está hablando de algo que era noticia. Era de todos los días, que estaban ahorita en el boom, pues, de la noticia, lo que había acabado de pasar. Eso no va a ser algo, ahí eso no fue algo que pasó en los secretos. Recordemos que cuando estos dos locos, los desertores, se van a Emaús y tienen el encuentro con Jesús, y Jesús les dice, no sé qué fue lo que pasó. ¡Oh! ¿Y usted qué le pasa? Usted es el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que acaba de pasar. ¿No supo? Así, el chisme, Vox Populi. Sí. O sea, eso no fue algo que pasó calladito. Entonces está usando un elemento de la cotidianidad. Ellos sabían, una noticia. La noticia. ¿Qué dice él y luego Isa? Bueno, me parece súper importante el versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. O sea, él está diciendo, si los gobernantes
y los habitantes nunca se congregaban en la sinagoga, no sabían qué era lo que estaban leyendo en el día de reposo, lo que los profetas habían escrito, cumplieron la palabra. Entonces, más nosotros que ya sabemos que es de nuestra vida y no hacemos. Ok, Eli, no sé, Isa, si puedes leer, porfa, el versículo 27 en PDT, que me parece que está un poquito más claro, porque esa palabra conocer en Reina Valera, a veces nosotros la tomamos como si fuera literal. Isa. Dice, los que viven, ay, perdón, Ujú. 27. Los que viven en Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús y al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. O sea, también pues la observación que quería hacer también iba enlazada a este versículo, porque es que arriba, o sea, antes de que empezara a hablar Pablo, ellos leyeron precisamente la ley y los profetas, y era lo que venían leyendo cada sábado. Y es lo que les está diciendo, miren, ellos sin darse cuenta cumplieron lo que decía la ley y los profetas, o sea, estaban dando cumplimiento a la palabra, estaban con la condenación, confirmando que eso era lo que le iba a suceder a Jesús. ¿Mm? Ok, entonces al hacerlo está aterrizando a Jesús como el Mesías Salvador. Y ese conociendo es que no lo quisieron reconocer, es como en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 o versículo 9, no me acuerdo, que ya luz verdadera vino al mundo, vino a los suyos y los suyos no le conocieron. Pero ese conocieron es que no lo quisieron aceptar como el Mesías, como el Cristo. Entonces, pero aún sin reconocerlo, madre, lo que hicieron fue confirmar, qué feo, ¿no? Que tú termines dándole, haciendo cosas que benefician a tu enemigo. ¡Ah, rayos! Y entonces, claro, Pablo los está ubicando en un hecho, ya no es solamente la historia del pueblo de Israel, los elementos en común que ellos compartían, sino en un hecho No te silencié, Eli. Ya. Entonces, un hecho que acababa de ocurrir, que eso acababa de ocurrir, eso pasó ya aquí, ya merito. Y ya, o sea, esto que ocurrió está confirmando lo que nosotros conocemos. Y luego de presentar a Jesús como el Salvador, ¿cómo sigue el discurso de Pablo? ¿Cuál es el énfasis del discurso ahora? A partir del versículo 30. Adri, pero pues no imagino a las personas que estaban escuchando y que venían estudiando cada sábado, como, o sea, me llama la atención porque pues ya como lo leímos todo, le dijeron que se quedara, o sea, como que ellos sí comprendían, ellos estaban como trayendo a su memoria todo lo que venían estudiando con anterioridad. Y oiga, esto, ¡oh! ¿Cómo así? Tiene que contarnos más, o sea, como ese interés que generó Pablo en ellos, en querer saber más, ¿no? Y como pues cierra acá como con ese gran broche, pero Dios lo resucitó. O sea, ellos dieron cumplimiento a lo que decían las escrituras, que lo iban a matar, que ni siquiera ellos mismos iban a ser capaces de matarlo, sino que buscaron a Pilato para que lo matara, pero que se cumplen las escrituras de que Dios lo resucitó. O sea, no imagino que estaban pensando las personas que estaban allí reunidas, ¿no? Me parece Exacto. Pero vamos a ver por qué. ¿Por qué Pablo logra esto y nosotros lo que logramos es que nos digan, ahí viene? Vamos a ver cómo es ese discurso de Pablo. Pablo comienza, retomando lo que hemos hablado, Pablo comienza primero llegando con una humildad impresionante. Pablo y Bernabé y los que estaban con ellos, llegan al lugar donde se reunían todos
y no está buscando que yo quiero compartirles la verdad, porque ustedes no conocen la verdad, ya yo la conozco. Venga, yo le digo la verdad. No, ellos están yendo al lugar donde se congregaban los judíos y los prosélitos. Él está, cuando por fin le dan la palabra, tiene la oportunidad, listo. Ahora yo les voy a decir cuál es la verdad no. Pablo llega y empieza a usar lo que tienen en común, su fe y la fe de los judíos y la fe de los prosélitos. Y empieza además a dar un discurso que los abarca a todos. Luego, introduce un elemento que une lo que ellos ya conocen con la verdad. Jesús es ese descendiente de David. Y fíjense, y que usa Pablo, empieza a presentar a Jesús como el Salvador. Y además empieza a hablarles de eso que pasó hace poquito, ¿se acuerdan eso que salió en las noticias, que salió en Jerusalén hoy, en el Espectador de Jerusalén, en el Tiempo de Jerusalén, no, esa noticia daba cumplimiento a todo lo que había pasado. Esos hechos que todos ustedes pueden corroborar preguntándole a cualquiera por allá, eso está dando cumplimiento a aquello en lo que nosotros creemos. Entonces, esperé un momento, wow, ¿qué pasó? Pablo ya tenía capturada la atención de ellos porque empezando, él no llega de bestia a querer destruirles la fe, porque ustedes no saben, ustedes no conocen, yo sí. O a imponer la verdad. Exacto. Sí, él sabe lo todo. El recorrido que hace Pablo para contar todo esto es impresionante. Es impresionante porque empieza contando toda la historia de Israel y va encajando cada pieza para que ellos no tengan duda, para que ellos miren cómo todo se va entrelazando de una manera tan perfecta. Y además dice, es que ese que ustedes mataron, Dios lo levantó, según la promesa. Es que todo estaba escrito. Entonces, todo ese recorrido es impresionante, ¿no? Ok, gracias por ese apunte, Lucero. Porque dice, Dios lo levantó de los muertos. Ok. Para ellos era ajena la resurrección de los muertos. Para ver qué dice el versículo 31 al 37. Yo leo. Gracias, Pau. Se me perdió el 31 para... Dice, Desde el 30. y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados. Hasta ahí el 33 también. Hasta el 37. Parece que me quedé congelada. No, se oye muy bien. No, pero sí se quedó congelada, se quedó así. Ok. Ahora sí te descongelaste. Ya. Hasta el 37, Pau. Ok. Y dice, y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió. Fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. O sea que está hablando, está explicando
las escrituras, los salmos, todo lo que el Señor Jesús decía, bueno, pues si no créanme a mí, créanle a Moisés, a las escrituras, porque ellas están hablando de mí. Entonces, acá Pablo está recordando o como que les está explicándole de que él es ese de quienes estaban hablando los salmos. Y uno podría decir, oiga, pero esta gente bruta o es cerrada, ¿por qué no pudieron entender o captar en ese momento en que ellos escuchaban, en que o sea, todo lo que Jesús hacía? ¿Por qué les costó tanto, o sea, como hacer la relación de lo que ellos ya sabían con lo que se estaba viviendo? Pero bueno, así somos nosotros. Ay, sí. Ok, sí, Pau, fuerte, fuerte ese tema. Pablo está demostrando que ese de quien estaba hablando los salmos es Jesús. Pero ¿cuál es el foco de esta parte del discurso? La resurrección. La resurrección. ¿Qué tan importante Ellos es? sí creían en la resurrección, porque yo creo que había otra secta de ellos también, no sé si son los saduceos, los que no creen, ¿verdad? Porque le preguntaron, con la pregunta que le hicieron al Señor. O sea, que pues, habría que decir ahí, porque de verdad les están hablando de alguien que resucitó, que hay testigos y que miren, esos testigos que lo vieron están aquí entre nosotros. ¿Cómo hacemos para que ustedes crean? Eso es como cuando tú le hablas a una persona y tú dices, yo quiero que entienda, yo quiero que le entre, pero ahí sabemos que es el Espíritu Santo el que hace, el que convence. Ok, definitivamente, es el Espíritu Santo que convence y eso es bien importante que nosotros siempre lo tengamos presente. Pero yo quiero preguntarles algo honestamente. ¿Cuánta importancia le dan ustedes en su predicación a la resurrección? No, pues Dios mío, toda. Es que mira, Adri, yo estaba mirando Ya va, aquí algo. Lucerito, espere, China, porque Isa levantó la mano primero. Ok. Pero Es que no él era levantando con la mano, ok, ¿dónde la levanto? Dale, ahorita después En de Isa, reacciones. Ok, habla Lucerito. ¿Qué dice ok, no, Isa? tranquila. Pues no era con relación a la pregunta, sino es que está haciendo un paralelo. El pueblo pide un rey y pues viene el rey David, que fue muy importante para su pueblo, y les habla de este rey, pero sí compara la muerte de él con la muerte de Jesús, ¿sí? Entonces, acá en esta versión, en el versículo 38 le dice, entiendan esto, hermanos. El perdón que ustedes no pudieron alcanzar por medio de la ley de Moisés, lo reciben por medio de Jesús. Pero espérate un momento, Isa, porque te estás saltando. Te estás yendo al 38, ¿cierto? O el Sí, 39. 38. Vamos a enfocarnos, lo que pasa es que yo quiero que nosotros veamos un momento la resurrección. Lucero dice que en su predicación cotidiana, cuando comparte el Evangelio, le da mucho énfasis a la resurrección. ¿Cómo, Lucero? Bueno, yo no dije que le daba énfasis a la resurrección, yo dije que daba énfasis a que Él no nos juzga, que Él nos acepta. No, pero yo estoy preguntando, o sea, la pregunta concreta. Pablo primero habla de Jesús como el Salvador. Sí. Después de hablar de él como Salvador, le da foco, la resurrección. ¿Por qué es tan importante la resurrección? ¿Nosotros estamos hablando de la resurrección cuando compartimos el Evangelio? ¿Y qué? ¿Y cómo hablar de la resurrección en un mundo como el de hoy? Dios mío. ¿Qué dice él? Ay, pocas veces yo hablo de la resurrección. Yo hablo de la resurrección
Pues sí, uno lo hablo, pero muy someramente, ¿no? Y él está vivo y él no se quedó en la cruz y él está sentado en el trono y bueno, todo lo que yo sé, o lo poco que sé. Pero realmente yo siento que no estoy, con este estudio siento que no he predicado realmente como es, o sea, yo es como testimonio mío, como, mira, el Señor ha hecho esto en mi vida, mira, depende de Dios, mira, busca al Señor, mira, pero hablarle realmente así, llevar las buenas nuevas del Evangelio, no lo hago, no lo he hecho. Es que Entonces, lo que no he predicado nada de esto, lo siento. Me siento mal. Qué bien, yo también. Pero ya va, un momento, que hay alguna relación, porque a veces nosotros también nos damos mucho palo, Eli. Lo que yo quisiera hoy es que nosotros aterrizáramos esto que está hablando Pablo, es la forma en que está dirigiéndose Pablo a la gente, a cómo predicamos nosotros, a cómo compartimos nosotros las buenas noticias. Porque fíjense, ahora sí, si entramos a los versículos 38 y 39, ¿cuál es el foco, Isa? Que tú querías hablar de esos versículos. Es que fíjate que, bueno, cuando Eli dice, no, yo no he predicado de esta manera, frente a la pregunta que tú haces de si hablamos de la resurrección, mm, pues en mi caso yo hablo es de que Él va a volver, o sea, me voy incluso un poco más adelante, de que sí, Jesús murió en la cruz, volvió y resucitó, pero va a volver a hacer como ese énfasis de generar esa esperanza que lo que sucedió una vez va a volver a suceder. Vamos a otra vez a tener a Jesús resucitado. Es lo somero que pues menciono cuando hablo de cómo generar una esperanza de por qué no dejar esa historia que pasó allá en ese momento, sino que va a volver, es lo que de pronto hago el énfasis. Acá ya en el 38 y 39 ya viene como el hacer enfoque de que es la fe la que nos permite creer todo esto que ha sucedido en las escrituras. Y les dice que el perdón que ustedes no pudieron alcanzar por medio de la ley de Moisés, lo van a recibir por Jesús, por creer en Jesús. Ok. es que, Adri, es que, Ya va, es- Lucerito, que Pablo levantó la mano. madre, yo la tengo que levantar, a mí se me olvida levantarla, excúsenme. Ya poco a poco me voy poniendo juiciosa. Claro, no, poco a poco. Entonces vamos a darle la palabra a Pablo, luego a Lucero y luego a Clarita. Vale, dale, Eso, vamos. mejor así, Adri. Bueno, Adri, yo les voy a contar algo. Yo me bauticé, creo, tengo ya como 7 años de haberme bautizado y de que, bueno, el Señor me habló y sentí como ese encuentro, pero voy a ser sincero, yo hasta hace creo que como 2 o 3 años, me da vergüenza lo que les voy a decir, pero supe que Jesús había resucitado. Y yo le pregunté, porque yo le pregunté, o sea, yo le pregunté a mi hermana un día, estábamos hablando y yo le decía, bueno, pero el cuerpo de Jesús no lo han encontrado, ¿verdad? Nunca lo encontraron los arqueólogos, no sé qué, todos estos días él me quedó mirando y me dijo, ¿cómo así? No, hermana, es que el cuerpo de él resucitó, él ascendió a los cielos. Yo, ¿en serio? Claro. Entonces, a mí eso sí me marcó demasiado realmente, demasiado. Porque yo, o sea, yo creía en el perdón de pecado, en todas esas cosas, pero yo, para mí, él era como una fantasía que está por allá y que vive y eso, pero no como esa realidad de que, o sea, yo decía, ese cuerpo está muerto, o sea, y lo otro es Dios, yo no sé qué, cómo me imaginaba yo todo, pero para mí ese cuerpo estaba muerto. Entonces, de verdad que me impactó mucho y yo creo que cuando tengo la oportunidad de que hablo, yo siempre, o cuando oro, yo digo, es que Él está aquí, yo no lo puedo ver, pero Él está aquí y me acuerdo de eso que tuve, que Él resucitó. Gracias por compartir eso, Paola, porque nosotros, yo creo que cometemos mucho el error de hablar partiendo de la idea de que todo el mundo sabe lo mismo que sé yo. Entonces, atropellamos a todo el mundo
Y resulta que algo tan importante, tan hermoso como es la resurrección, pues nos las pasamos por encima. Y hay mucha gente, yo pensaba, se los confieso, durante muchísimo tiempo, yo decía, a mí me vale 5 si ese man resucitó o no resucitó. Pues qué severo tipazo. Jesús es un tipazo. Creer que Jesús es un tipazo no salva. Y entonces yo me acuerdo que mis pobres curas, ellos querían ahorcarme así como Bart Simpson como Homero Simpson coge a Bart y lo estrangula. Yo creo que ellos querían estrangularme. Pero qué importante es el mensaje de la resurrección. Y yo creo que a nosotros se nos olvida contarle a la gente que Él resucitó conforme a las Escrituras. Gracias por compartir eso, Pau. Qué importante. ¿Qué dice Lucero y luego Clarita? ¿Vale? No, pues Adri, sí, súper importante porque uno casi no habla de la resurrección y es como venció Jesús la muerte, volvió a la vida. Y por eso es que Pablo le dice, mire, para ustedes fieles de David, David vio corrupción, pero Jesús, en el que ustedes no han creído, resucitó y no vio corrupción. Pero uno casi no habla de eso, Adri, es lo más importante, que Él es un Dios que está vivo. Dios que está vivo, claro que sí. Gracias, Lucerito. ¿Qué dice Clarita? Amén, Él está vivo. Me gustó mucho el testimonio de Pau, porque es verdad, damos por hecho a que hablamos de la muerte de Jesús para perdón de nuestros pecados y lo dejamos ahí. Y es verdad, y Pablo hace muy bien en tocar el tema de la resurrección, porque luego les dice que sabed que a él, a quien Dios levantó y que no vio corrupción, pues gracias a él es que anunciamos el perdón de pecados. Entonces, no nada más la palabra se cumple, la promesa se cumple, manda el Salvador, viene, lo condenan conforme a la Escritura, aunque no conocían la palabra, ustedes lo condenaron, pero se cumplió, muere, pero resucita, Él está vivo, porque Pablo va a decir muchos libros después, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería entonces nuestra predicación. Entonces Él viene a hablarles de un Cristo que ellos, como venimos diciendo ahorita, es el boom, es la noticia, todos saben lo que pasó, saben que lo crucificaron, pero Él les viene a anunciar que al tercer día resucitó. Y que gracias a eso, ahora es que podemos tener perdón de pecados y que lo que no pudo hacer la ley, lo que no pudo hacer David, porque él sí vio corrupción, entonces él sí lo pudo hacer en su muerte y resurrección. Es que nosotros somos justificados y tenemos el perdón de pecados. Dice, podemos ser justificados todo aquel que cree, pero ahora ya sabemos qué es lo que creemos, porque ya Pablo nos lo predicó, ya Pablo nos explicó la promesa, cuando se cumple, cuando muere y cuando resucita. Entonces me gusta esa parte porque justifica toda su predicación y nos dice que en él podemos tener salvación de pecados si creemos esto. Gracias, Clarita. Y, ay, Juan Madre, ya nos quedan solamente 15 minutos y nos toca correr un poquito. Pero yo quiero ver algo. ¿En qué posición está el perdón de pecados en la predicación de Pablo en este punto? A judíos y prosélitos. Tercer lugar. La predicación de Pablo comienza con la salvación. Y esto a mí me hace pensar cómo predicar en un mundo donde a mí no me venga a decir que lo que yo hago es pecado. Esa es tu opinión. No, Paola, perdóname. Si yo quiero hacer X, Y o Z y tú piensas que eso es malo, pues eso es según tu opinión, no la mía. ¿Cómo predicamos nosotros el perdón de pecados en un mundo, en una sociedad donde el pecado es relativo? Donde puede ser que sí, como puede ser que no. Esa es tu opinión.
Y perdóneme, Isabel, pero es que yo, o no me venga a decir que lo que yo hago es pecado. Pero es que ustedes los cristianos ven pecado en todas partes. ¡Qué jartera esta gente! Chao, no te quiero escuchar más. Yo no necesito ningún perdón de pecado porque yo no estoy pecando. Entonces, ¿sabe qué? Chao, no la quiero oír. Ya, me voy. ¿Qué dice Clarita? Que es que nosotros más que, o sea, hace unos días le decía yo a una persona que yo notaba que en vez de estar predicando más el perdón de pecados, señalamos los pecados de los demás. O sea, los juzgamos y les decimos, tú no vas a ser salvo porque tú haces esto y esto y esto y esto. En vez de hablarles de perdón de pecados y ya que ellos solitos hagan memoria y digan, estos son mis pecados, pero aquí hay perdón para ellos. Sino que como que solemos más señalarlos y decir precisamente las diferencias entre nosotros, cosa que Pablo ahorita nos está dando una cachetada porque él primero dice lo que sí tienen en común. Y si tenemos en común esto, y si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí hay perdón de pecados, cualquiera que ellos sean. Y nosotros, bueno, por nosotros me hablo por mí, siento que en vez de eso, señalamos y señalamos y señalamos, este no es salvo porque hace esto y hace esto. Cuando, pues no es así, o sea, nosotros, nuestro llamado es a predicar el perdón de pecados. Fíjate que Pablo primero predica la salvación. En segundo lugar, la resurrección. En tercer lugar, el perdón de pecados. ¿Qué dice Lucero? En el 38, Adri. Ahí está, dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, solo por él, os anuncia perdón de pecados. No hay otro. Exacto, solo por él. Y en tercer lugar, después de haberles hablado de la salvación, de la resurrección, lo último, ahora sí, perdón de pecados. Porque si nosotros estamos en un mundo donde a mí no me venga a decir, si mañana yo quiero ser Adriano, pues me levanté así como que tengo unas ganas de ser varón, pues a mí no me venga a decir que eso es pecado. Eso es según tú, pero según yo no. Si yo quiero robar, perdónenme, hay gente que parte de la premisa, todos los días sale un pendejo a la calle, el que lo encuentra es suyo. Haga negocios, sea vivo, sea astuto, corre por tus sueños, vamos, hazlo. Pásale por encima a quien le tengas que pasar por encima, pero logra tus sueños. Entonces, ese es el mundo en el que estamos ahorita y usted no me venga a decir que eso es pecado. Yo no me voy a arrepentir de nada. A mí no me venga con eso. Pero cuando nosotros vemos a este mundo, que aunque tenga muchas cosas y aunque le diga a la gente haga lo que quiera mientras sea feliz, y la gente está haciendo lo que quiere, pero no es feliz, y está llena de vacíos, y está llena de insatisfacciones, está llena de carencia que trata de llenar con lo que sea. Si nosotros le decimos, hay salvación para eso. ¿Sabes qué? Yo sé lo que a ti te falta. ¿No tienes como una sed constante? Como unas ganas constantes de sentido, pues el que te salva del sinsentido es Él. Y Él me resucitó a mí. Entonces, Eli, cuando tú hablas de tu testimonio, tú estás hablando de la resurrección de Jesús de alguna manera. Yo creo que el testimonio de cada uno de nosotros habla de la resurrección de Jesús. Pero primero tenemos que hablar también de la salvación, de su resurrección y mi resurrección, porque yo resucito porque Él me resucitó. Él resucitó primero, Él es el primogénito de entre los resucitados. Y Él me resucitó, me dio vida cuando yo estaba muerta. Y entonces en este contexto nosotros tenemos que ver cómo predicamos en un mundo donde todo es válido. En un mundo donde todo está bien. ¿Cómo llegamos a la gente?
y lo que marcaban ustedes, y Isabel hizo mucho énfasis y se nos adelantó casi al principio, pero es que todos querían seguir oyendo. Sí, porque cuando le tocamos esa fibra a la gente de la verdad, pues la gente quiere seguir oyendo. O se pone furiosa y empieza a tirarte piedras, o quiere seguir oyendo. Como ya nos quedan 9 minutos, quiero preguntarles, o sea, ¿qué quieren comentar de lo que han aprendido en este espacio, en esta horita y media? Lucero, tú tienes la mano levantada, ¿querías comentar algo o ahora la vas a dejar levantada por si acaso? Que chocho. Eli, ¿tú querías comentar? Se me quedó levantada, Adri, excúseme. Tranqui, ya te la bajo. Elizabeth, ¿tú querías decir algo? Cuéntanos. No, cuando alcé la mano era para decir que lo que dijo Lucerito, que estaba en el versículo 38, y también lo que tú dijiste, que qué bonito, él empezó hablando de la salvación, luego la resurrección, y ahorita ya está hablando del perdón de pecados. Entonces, mira que en la Biblia está todo. O sea, a veces nosotros buscamos a otras personas o nos dirigimos a otras personas, ponemos la mirada en las otras personas y ya todo lo tenemos es en la Biblia, en la palabra de Dios. Hasta mira, de pronto hay cursos de cómo predicar, cómo evangelizar. Bueno, yo creo que nos ayudan, pero mira, acá está clarito. Mamita, vaya, hable primero de la salvación, de la redención y del perdón de pecados. Y el Espíritu Santo es el que hace todo en nosotros. A veces también dejamos de, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Y no, pero es que como es una fiera, no, pero es que como esto, como, no, el Espíritu Santo hace la obra y es en el tiempo de Dios, o sea, nosotros debemos Señor, úsame, 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 y Él nos usará, la verdad. Muchas gracias, amigas, por hermanas, por el estudio de hoy, fue muy dignificante para mi vida. Gracias. Qué bueno, mi Eli. Gracias, Eli. ¿Qué dice Pau? Bueno, a mí me enseñó una vez más que al momento de uno hablarle a una persona de Dios, de Jesús, qué chévere es haber aprendido a buscar lo que tenemos en común. Porque es que siempre uno va a hablarles de Dios. ¿Y por qué crees en Dios? Entonces me voy a mi teología, ¿verdad? Porque las personas siempre te están hablando y te están diciendo, ay, porque yo creo, mire, uno ve las estrellas, uno ve el universo. No. Espérate tal cosa. No, pero de verdad, ir tomar ese punto, porque sí, también la palabra también nos lo dice en una parte, ahí nos habla acerca de que por medio de esto podemos ver podemos ver que Dios existe, que Dios es verdad. Pero qué importante es de verdad ir primero a buscar el punto y hacernos tan humildes como esa persona, si sea una cosita chiquitica, ir y buscar. Y yo creo que lo principal, terminar haciendo que la persona sienta que Dios, que Jesús ha resucitado. Sí, Pau, gracias por ese comentario. Qué importante buscar los elementos en común de tu fe y mi fe y ver a partir de allí cómo te hablo de Jesús, a partir de lo que nosotros creemos, de lo que ellos creen y dejar las peleas, las contiendas. A ver en qué se va a equivocar este. ¿Quién más quería comentar algo? Un momentico. Mira, algo que yo estoy viendo mucho en las redes y es como esa confrontación de quién es el que más sabe, de quién es el que más tiene la verdad. Mira, a mí llega un momento en que yo me siento que yo, bueno, ¿será que yo estoy creyendo o no estoy creyendo? ¿Qué es lo que yo estoy creyendo? ¿Qué es lo que yo voy a enseñar? ¿Qué es lo que no voy a enseñar? De verdad que llega a afectarme tanto el ver todo esto, que es que sí, que la ley, que no, que el evangelio, no, que usted no cumple, no, que usted sí cumple, no, que usted es un pecador, no, que usted no está enseñando lo que... Y yo digo, Señor, quítanos toda esta confusión y que de verdad nos haga ver lo más sencillo que es el evangelio y verlo hoy en que Jesús está vivo, que resucitó. ¿Ah? No vamos a poder, en serio.
Gracias, Pau, gracias por esa risa, Eli. Pero no, es que es verdad. O sea, eso es lo más importante. No todo ese montón de adornos que le estamos metiendo al Evangelio, a la palabra de Dios. Ahí están los 3 puntos importantes. Salvación, resurrección, perdón de pecados. Chao, gracias, date por bien servido. Pero qué importante es irnos a lo esencial. ¿Qué dice Eli? Ahora sí abre el micrófono. Mira que lo importante que es también ponernos en los zapatos de las otras personas, no ir en lo que yo creo, así yo sepa que esa es la verdad, ¿no? Y mira, por ejemplo, el testimonio que tú un día me diste a mí con tus hermanos, ¿no? Ellos son recatólicos como tú lo eras. Y gracias a Dios tú dejaste como esa religiosidad, ese misticismo, esas creencias o qué sé yo. Y como que bueno, pero ven, escuchemos, ven, yo también escucho lo que tú dices, ven. Entonces es como que compartir, ganarnos también ese poder, ganarnos como ese estatus para que me escuchen a mí también, ¿no? Porque si llegamos y no es que esta es la verdad, y sí, nosotros anhelamos dar a conocer esa verdad que es Jesús, pero que Dios nos dé sabiduría y nos ayude para que la podamos transmitir correctamente. Entonces, y como empezó Pedro, ¿no? Como que, bueno, me uno a ti, pero hay poquito voy entrando. Uy, sí, Noel, me acabas de cachetear porque en estos días mi hermano estaba hablando de plata y entonces no, porque tal cosa es que la bendición y entonces uno tiene que compartir la bendición porque la suegra de él es cristiana y pues este es de estos cristianos que hablan del dinero como la bendición. Entonces yo creo, animal, bestia, inmunda, asquerosa. Esa no es la bendición. Ay, no, Señor, cállame. Entonces, uno buscando yo sí le voy a enseñar bien. Ay, no, qué complicado, pero aún en medio de todo, gracias a Dios tenemos la palabra y tenemos el testimonio de nuestros hermanos, de nuestro hermano Pablo que comenzó, y Pedro y Juan y todos, y ahí estaban, a pesar, yendo con humildad, sentándose y escuchando lo que estaría diciendo el jefe de la sinagoga y esperando la oportunidad para poder compartir la palabra con humildad y con amor. Entonces, bueno, chicos, se nos acabó el tiempo. ¿Quién quiere hacer una oración para despedir la reunión? Una oración cortita para despedir la reunión. Listo, Lucerito, gracias. Pero como nueva. Me cayó. Bueno, bendito Dios, claro que sí. Padre bueno, Padre celestial, te damos gracias por este tiempo precioso, Señor Jesús, en que hemos aprendido, Señor Jesús, a llevar tu palabra de una manera sencilla, Señor, como es el Evangelio, llevar tu vida, Padre, llevar, Señor Jesús, la resurrección, el perdón de pecados. Gracias por este tiempo en que ha sido edificante para cada una de nosotras. Bendícenos a todos en esta noche, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.